Bienvenidas a este curso Patriarcado y Capitalismo en tiempos de crisis. Nosotras habíamos planificado arrancar con este curso hace unos meses, antes de que estallara la pandemia, pero bueno, esto lo cambió todo. Se vino el colapso de los sistemas sanitarios en varios países, el confinamiento de más de un tercio de la población mundial y una crisis económica y social sin precedentes que algunos analistas ya están comparando con la crisis de los años 30. Es en este nuevo contexto de crisis que nos proponemos ahora abordar varios de los temas y debates que se vienen dando entre diversas corrientes del feminismo acerca de cómo definir la relación entre género y clase, sobre los métodos de lucha, sobre los sujetos políticos o las estrategias que hay que tener para combatir todas las opresiones. También vamos a estar abordando algunas cuestiones sobre la relación entre feminismo y marxismo, puestas justamente en relación con debates de la actualidad. Para esto, una primera cuestión que queríamos plantear es que desde nuestro punto de vista no existe solo un feminismo en singular, sino múltiples feminismos, diversas corrientes teóricas y diferentes estrategias políticas que disputan al interior del movimiento de mujeres. Nosotras estamos hablando desde una posición, desde un punto de vista, que es el de un feminismo anticapitalista, antirracista, antiimperialista, es decir, un feminismo socialista y revolucionario. En esta primera clase queremos analizar la crisis del capitalismo patriarcal y el fracaso de lo que se ha conocido como feminismo liberal. También vamos a tratar sobre el ascenso de sectores de la extrema derecha que tienen fuertes discursos antigénero y vamos a ver lo que a nuestro modo de ver son falsas alternativas que se le oponen desde la lógica del mal menor. Con este objetivo estamos proponiendo una serie de lecturas, aparte de esta primera exposición en vídeo, así como el debate en el foro, que invitamos a todas las participantes para que vayan sumándose, presentándose y planteando preguntas o comentarios sobre lo que les parezca más relevante. Hablemos entonces sobre el capitalismo patriarcal. La pandemia puso al desnudo, sin dudas, las profundas contradicciones del capitalismo patriarcal, donde los trabajos de cuidados y los empleos más precarios siguen recayendo en las mujeres, así como en sectores de jóvenes o personas migrantes. Durante todas las décadas previas de ofensiva neoliberal, venían creciendo como nunca los agravios de clase, de género, de racismo, que inciden de forma particular entre las mujeres trabajadoras. Mientras el Estado fue recortando drásticamente los presupuestos de salud, de educación y los servicios sociales, y preparando así el colapso del sistema sanitario que estamos viviendo, se promovía que empresas privadas hicieran grandes negocios en estos sectores, empleando mano de obra femenina, precaria y sin derechos. Por dar solo un ejemplo, en el Estado español, grandes empresas como la constructora SACIR tienen a su cargo plantillas de miles y miles de mujeres que trabajan como limpiadoras, como cuidadoras de ancianos, como auxiliares de ayuda a domicilio. Y esto, como decíamos, en condiciones de extrema precariedad. Al mismo tiempo, el ingreso al mundo laboral de millones de mujeres en todo el planeta no implicó una reducción de las cargas del trabajo doméstico en los hogares. Y en esta crisis esa contradicción se hizo patente cuando millones de mujeres tuvieron que hacer malabares para ver cómo cuidar a los niños que ya no iban a las escuelas, que estaban cerradas por el coronavirus. Más en general, la crisis que estamos atravesando nos parece que muestra claramente la barbarie de un sistema capitalista que no puede asegurar ni siquiera la atención médica de gran parte de la población, porque pone las ganancias por encima de la vida de la mayoría de las personas. Esta crisis capitalista ya está llevando a que millones pierdan sus empleos
y una gran parte de la población mundial se hunda en la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, también tenemos que referirnos a la feminización de la pobreza, porque nuevamente las mujeres son las primeras en ser expulsadas del mundo laboral cuando hay crisis y crece el desempleo. Pero esta realidad de millones de mujeres contrasta con la situación de las grandes empresas, la banca y las multinacionales que están siendo rescatadas con planes millonarios por parte de los estados capitalistas en todo el mundo. Nos parece que esta es una demostración muy clara de que este es un sistema capitalista, patriarcal y racista que merece ser destruido. Sin embargo, ni el capitalismo ni el patriarcado van a caer por sí solos, ni es suficiente con que queden expuestas o visibles sus brutales contradicciones. Vamos a ver ahora que nos va a hacer falta también dotarnos de una estrategia política. Pero hablemos primero de la cuestión del feminismo liberal, ese feminismo de los techos de cristal que se hizo hegemónico en las décadas del neoliberalismo hasta el punto de transformarse en un sentido común políticamente correcto. En el primer capítulo del libro Patriarcado y Capitalismo, este libro que escribimos en común con Cintia Luz Burgueño, Feminismo, Clase y Diversidad, nosotras abordamos el feminismo liberal y nos centramos especialmente, para darle caña, a una figura que es Ana Botín. La presidenta del Banco Santander se ha autopostulado en los últimos años como representante de este supuesto feminismo liberal. Para ellos, para ellas, las mujeres logran sus objetivos si tienen confianza en sí mismas, si eligen bien. En este relato, las mujeres van subiendo lo que pareciera ser una escalera ascendente en la conquista de derechos, porque no existirían trabas estructurales y ahora todo va a depender sobre todo de la voluntad individual de las mujeres por ir hacia adelante. Es un hecho, es cierto, que en las últimas décadas se conquistaron derechos para las mujeres y de género muy importantes en la mayoría de los países del mundo, producto siempre de luchas anteriores. Pero esa ampliación de derechos en los marcos de democracias liberales cada vez más degradadas se hizo de forma muy desigual. Por ejemplo, en gran parte del mundo, al día de hoy, en el siglo XXI, todavía el derecho al aborto sigue siendo una pelea por dar. Y al mismo tiempo, los derechos conquistados en otros países nunca son estables, porque siempre están bajo ataque, como vemos en esta misma crisis. Además, una mayor igualdad ante la ley nunca significa mayor igualdad ante la vida, y esto es muy claro para millones de mujeres precarias y pobres, porque esos derechos en el papel no se concretan en cambios significativos en sus condiciones de vida, cuando no tienen acceso a la vivienda, cuando no hay empleo, cuando no hay ingresos, cuando los trabajos son parciales o muy precarios. Y si hablamos de las mujeres migrantes, esto se agrava porque en muchos casos ni siquiera tienen esos derechos formales en el papel, porque son no ciudadanas. El neoliberalismo promovió que algunas mujeres, unas pocas, ocupen posiciones de fortuna y de poder, y pretendió transformar este hecho en un sentido común de que en las sociedades occidentales todas las mujeres podrían avanzar. La realidad, como decíamos, es que solo una élite pasó a formar parte de ese 1% más rico del planeta, mientras que el estímulo al consumo de las clases medias por la vía del crédito ayudaba a que se creara esa ilusión de movilidad social ascendente, ¿no? Ahora bien, la ofensiva capitalista en estas décadas, en realidad, lo que implicó fue una monumental transferencia de renta hacia las clases dominantes, mientras se hundía en la pobreza y en la precariedad a miles de millones. Ahora, en plena crisis del coronavirus, a esta mujer feminista liberal, Ana Botín, se le ocurrió hacer declaraciones en los medios españoles
diciendo que solo apoyando a los empresarios y a las empresas es posible cambiar todo lo demás y que sin iniciativa privada no hay crecimiento. Bueno, este no es otro que el viejo discurso liberal de siempre, ¿no? Que ahora se transforma en una exigencia para que los estados hagan rescates millonarios a las empresas, como decíamos antes, y para tratar de imponer esa idea de que de esta crisis salimos todos juntos, o en este caso todas juntas, como si hubiera algún tipo de sororidad posible entre mujeres que tienen fortunas millonarias, que son dueñas de bancos, que provocan desahucios de las mujeres pobres y la mayoría de las mujeres en esta sociedad. Volviendo al caso de Ana Botín, esta supuesta abanderada del feminismo liberal, dejemos un dato. En el año 2018 y 2019 su fortuna personal se estimaba nada menos que en 300 millones de euros. ¿Qué tiene que ver su vida con la de las mujeres como las enfermeras que estuvieron en la primera línea en el medio de la crisis del coronavirus, con las cajeras de supermercado o con las migrantes, las temporeras de la fresa? Bueno, esa es la realidad y expone un poco la falsedad de este liberalismo, feminismo neoliberal. Cuando ellas hablan de un sujeto mujer como si fuese completamente homogéneo, que gradualmente consigue derechos y avanza de forma individual, lo que están ocultando en realidad son las diferencias de clase, el racismo y la dominación imperialista, que son las bases en las que se sustentan sus propios privilegios. Hablemos ahora un poco del posmodernismo. La ofensiva neoliberal tuvo también mucho impacto en el terreno de las ideas. Las teorías posmodernas, que se impusieron en los años 80 y los años 90, hablaban de que había llegado el fin de la historia, el fin de las ideologías o el fin de los sujetos de cambio, naturalizando esta máxima del individualismo y la realización personal a través del consumo. En este clima ideológico empezaron a tomar mucho peso en las universidades, en los medios de comunicación, teorías que exaltaban la diversidad y la diferencia, pero que evitaban cuestionar a las relaciones sociales capitalistas que estructuran esta sociedad. Con las teorías postmodernas parecía que se podía cuestionar todo menos al propio capitalismo, que se aceptaba como algo que ya estaba dado. Aparece entonces un nuevo tipo de feminismo que acompaña el giro neoliberal. Palabras como empoderamiento y elección pasaron a ocupar el centro de los discursos lanzados desde ONGs, instituciones estatales, universidades, periodistas, etc. En vez de tratar de construir movimientos colectivos para la emancipación social, se nos proponían modelos individualistas. La feminista norteamericana Nancy Fraser escribió que bajo el neoliberalismo, el feminismo liberal era utilizado por el propio sistema para legitimarse. Lo que en la segunda ola del movimiento feminista a fines de los años 60 y principios de los 70 había sido un movimiento con fuertes elementos antisistémicos, antiestatales, con métodos radicales, ahora se transformaba en un sentido común ampliado, aceptado por el establishment, pero que perdía sus elementos críticos. Es en este contexto que aparecen también las teorías postfeministas, que cuestionaron la naturalización de la heterosexualidad normativa, pero naturalizaron, como decíamos, la dominación del capital. Y si en esta sociedad ya no se podía cambiar todo, lo único que quedaba era la vía de micro resistencias individuales en el camino de tratar de ampliar un poco las democracias liberales. Esto fue lo que se conoce como el giro cultural o el giro lingüístico en el posmodernismo. Y con él el feminismo se desplazó hacia una crítica más bien cultural o discursiva que perdía materialidad y resultaba de este modo funcional al propio sistema.
se produjo lo que una autora llegó a llamar una relación peligrosa con el neoliberalismo. En relación con el Partido Demócrata en Estados Unidos, y en particular sobre las presidencias de Clinton y Obama, Nancy Fraser había acuñado este concepto, el neoliberalismo progresista. Era una combinación de valores multiculturales con políticas que eran claramente neoliberales. La definición, aunque con muchos matices, también se puede aplicar al giro neoliberal de la socialdemocracia europea, que comenzó con los primeros gobiernos socialistas de Mitterrand o de Felipe González, pero que continuó con los gobiernos de la tercera vía de Tony Blair o Zapatero. Y del mismo modo, pensamos, puede aplicarse al actual gobierno progresista, de nuevo entre comillas, del PSOE y Podemos en el Estado español. Pasemos entonces a hablar sobre la extrema derecha y el discurso del mal menor, algo que ha sido muy discutido en el movimiento de mujeres. Hoy, por ejemplo, en el Estado español, toda la extrema derecha está tratando de responsabilizar al movimiento de mujeres por las grandes manifestaciones que hicimos el 8 de marzo, como si fuéramos las culpables de la propagación del contagio y de la crisis del COVID. Esta extrema derecha tiene un fuerte discurso antigénero y aprovecha cada ocasión que tiene para despotricar contra los derechos de las mujeres. Pero ¿de dónde surge, de dónde viene el auge de estos procesos, de estos fenómenos de la extrema derecha? Nos parece que hay que rastrearlos un poco a lo que fue la crisis capitalista que se abrió en el año 2008, que había generado una verdadera debacle en los partidos conservadores y socialdemócratas que venían gestionando los gobiernos de Europa durante las últimas décadas. En un contexto de crisis de representación y de grandes polarizaciones políticas, surgieron nuevos fenómenos políticos, tanto por izquierda como por derecha. Por un lado, conocimos partidos nuevos como Syriza o Podemos, organizaciones que llegaron a los gobiernos con un programa reformista y con la idea de que era posible una gestión social más humana del capitalismo. En el caso de Syriza, en Grecia, no pasaron más que 6 meses para que los viéramos aplicando, sin dudas, los planes de la Troika, privatizaciones, recortes, recorte de las pensiones. Y en el caso de Podemos, los vemos hoy como ministros de un gobierno de coalición con los socialliberales del PSOE y justificando cosas que hasta hace muy poquito parecían injustificables. Pero en el otro polo emergieron lo que se dio a conocer como los populismos de derecha, que desplegaron un discurso muy agresivo contra las mujeres, contra las personas migrantes y también contra los partidos tradicionales para tratar de hacerse un hueco en el nuevo sistema de partidos y para tratar de capitalizar de forma claramente reaccionaria todo el malestar generado por las consecuencias de la crisis. Es en este contexto y también como una respuesta al extendido movimiento de mujeres que surgió en todo el mundo, desde el Ni Una Menos en Argentina a las huelgas de mujeres en el Estado español o la lucha de las mujeres en Polonia y en Estados Unidos, en Italia, que estas formaciones de derecha fueron acuñando y consolidando el concepto de ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Esta fue una creación del Vaticano para demonizar a las teorías feministas y se trata de un dispositivo retórico que busca oponerse a la ruptura de ese orden supuestamente natural entre los sexos. De este modo, la ideología de género se convierte en el nuevo enemigo a derrotar por estas fuerzas reaccionarias. Tanto la Iglesia Católica, encabezada por Bergoglio, así como las iglesias evangélicas, están a la vanguardia de esta batalla contra la ideología de género y su crecimiento, sin dudas, ha sido clave también para
la emergencia de determinadas fuerzas políticas como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Desde Trump a Salvini, pasando por Orbán en Hungría, el propio Bolsonaro o Vox en el Estado español, son todas formaciones que defienden posiciones contrarias a los derechos conquistados por las mujeres en las últimas décadas y promueven la idea de volver a un cierto tipo de familia tradicional, con posiciones abiertamente misóginas, homofóbicas y xenófobas. Los fundamentalismos cristianos y la ultraderecha defienden un discurso donde hablan de la defensa de la familia, pero combinado con el odio a los extranjeros. Algunas formaciones entablan una batalla de frente contra las mujeres y las personas LGTB desde una matriz claramente tradicionalista y católica. Hay otras, en cambio, como por ejemplo Le Pen en Francia, que tratan de instrumentalizar lo que sería una supuesta defensa de los derechos de las mujeres francesas, occidentales y blancas, para legitimar políticas racistas e islamofóbicas. Ahora, después del COVID, con la profundización de la crisis económica, hay muchas corrientes de extrema derecha que ya están buscando otra vez capitalizar el descontento con los gobiernos, ya sea por la miseria social o por el descontento que han generado, por ejemplo, las medidas de confinamiento social. Y en este sentido ya estamos viendo mayor presencia en las calles, más activos de sectores que apoyan a la extrema derecha desde Alemania, Estados Unidos, Brasil o el Estado español. Afortunadamente, cuando estamos grabando esta clase para todas vosotras, estamos viendo también la enorme rebelión del pueblo negro, de miles y cientos de miles de trabajadores, de personas afroamericanas, migrantes latinos, jóvenes precarios, mujeres, personas LGTB, que se están rebelando ahí en el corazón del imperio, en Estados Unidos, pero que han lanzado este grito de que las vidas negras importan, el Black Lives Matter, y también han recibido el apoyo y el eco solidario en muchísimos países del mundo. Esta semana nomás, cuando grabamos esta clase, a principios de junio del 2020, veíamos la respuesta en las calles de Berlín, en el Reino Unido, en Francia y también en el Estado español, en Brasil, en México, en Argentina, de distintos sectores que están rechazando ese racismo de Estado, que están planteando que el capitalismo es un sistema racista de forma estructural y que hay que transformarlo todo. Pero bueno, volviendo al hilo de esta clase y al crecimiento que veníamos notando en las fuerzas conservadoras, lo que nos surge es una pregunta clara, y es cómo los enfrentamos, ¿no? Ahora bien, lo que nosotras decimos es que para responder esto hay que tener en cuenta, primero, que estas corrientes no cayeron del cielo. Alguna relación tendrán con ese neoliberalismo progresista del que hablábamos antes, que defendía supuestamente los derechos de las mujeres, supuestamente los derechos de las minorías, etc., mientras aplicaba políticas neoliberales. Ese neoliberalismo progresista exactamente le fue abriendo así el camino a las fuerzas de la extrema derecha para que capitalizaran el descontento. Lo mismo en otra escala sucede hoy en el Estado español, cuando un gobierno integrado por el PSOE y también por Podemos le está garantizando las ganancias a los empresarios, o cuando nos dice a las mujeres, a los jóvenes, a las personas antirracistas, a las migrantes, que no nos podemos movilizar en las calles, dejándole así todo el campo abierto a la extrema derecha. Nosotras pensamos que hay que establecer de forma muy clara que ante el ascenso de estas fuerzas reaccionarias no hay que caer otra vez en la trampa del mal menor, ni tampoco aceptar
esas propuestas del neoliberalismo progresista que ya conocemos. La idea del mal menor contra la extrema derecha nos condena a repetir una y otra vez las mismas políticas neoliberales de privatizaciones, políticas racistas, aunque éstas se vistan con rostro progre, y son las que nos llevaron a la crisis actual. Para ir concluyendo con esta primera clase, les queríamos proponer otra reflexión. ¿Es posible terminar con el patriarcado y con la opresión de las mujeres sin terminar al mismo tiempo con el sistema capitalista? ¿Es posible pensar en alguna vía emancipatoria sin transformar profundamente estas estructuras sociales? Bueno, nos parece que esto es un error y que parte de la idea de que sería posible reformar al sistema capitalista para hacerlo más humano, más feminista o más ecologista. Esta idea es algo que hace más de 100 años ya combatía una gran revolucionaria que hoy no queremos dejar de nombrar, que es Rosa Luxemburgo. Y ella decía que esa idea de reformar de a poquito al capitalismo es tan ilusorio como pretender cambiar la amargura del mar capitalista con pequeñas cucharadas de medidas reformistas. Hay todavía hoy quienes sostienen que es posible la reconstrucción de un nuevo estado de bienestar, de un nuevo pacto social, un New Deal, sea verde o feminista, donde el Estado sea el que controle un poquito más a los capitalistas, con medidas de mayor intervencionismo social para controlar la economía o para aminorar el impacto de la crisis. Nosotras pensamos de manera radicalmente distinta, porque ese retorno a un idílico estado de bienestar, que tendríamos que analizar en qué condiciones excepcionales se pudo dar, realmente es ilusorio. En cambio, para que esta crisis no la vuelva a pagar la clase trabajadora, las personas migrantes, las mujeres y la juventud, hay que apuntar a una perspectiva completamente distinta, que es levantar un programa de clase anticapitalista que vaya al nudo de la cuestión y apunte a expropiar a los expropiadores. Nos parece, volviendo a las palabras de Rosa Luxemburgo, que hoy más que nunca vuelve a plantearse una disyuntiva histórica. Si no avanzamos en terminar con este sistema capitalista donde unos pocos acumulan riquezas inimaginables y hay millones que tratan de sobrevivir cada día, la perspectiva de la humanidad va a ser solamente cada vez más cercana a la barbarie. Nosotros por eso, frente a esa perspectiva, planteamos la perspectiva de construir una alternativa al sistema capitalista y que pasa por una estrategia socialista. Nosotras pensamos que no hay que conformarse con una cuota pequeñita de igualdad para solo un pequeño grupo de mujeres dentro de las estructuras capitalistas patriarcales que hay en la actualidad. Lo que nosotras queremos es hacerlas, en todo caso, estallar por los aires a esas estructuras. Queremos luchar por una sociedad donde la salud no sea un negocio privado, donde no sean grandes empresas constructoras y fondos buitre los que tengan en sus manos la vida de las personas mayores, donde la vivienda no sea algo imposible, sino un derecho. Y eso es posible si nos proponemos cambiar de raíz este sistema. Hoy estamos viviendo una situación completamente inédita, algo que ninguna de nosotras hubiera imaginado hace muy poquito atrás. Es hora, nos parece ya, de romper con tanto conservadurismo, conformismo y resignación, con esa idea de que no se puede conseguir más, de que esto es todo lo imaginable, ¿no? Esa idea de que nos decían, nos podíamos imaginar distopías y la crisis del mundo, pero no nos podíamos imaginar que era posible un sistema social que supere al capitalismo. Bueno, pensamos que ya es hora de empezar a tomar partido y de empezar no solo a imaginar, sino a construir esa sociedad por la que valga la pena vivir. Nosotras no compartimos la idea
de los que dicen de que de esta crisis vamos a salir necesariamente con una sociedad más individualista, más controlada, digamos, dominada por el miedo al contagio y la delación del vecino. Para eso pensamos que van a tener que derrotar la resistencia que ya se está dando, como vemos en las calles de Estados Unidos, de Madrid, de Barcelona o en todas las latitudes. Pensamos que las posibilidades están abiertas y lo que hay que hacer para que esa rebelión nos lleve a un lugar a donde queremos ir es organizarnos, es construir organizaciones que nos permitan esta vez ganar. Pero tampoco adherimos a visiones ingenuas que nos digan que con solo hacer visibles las contradicciones el sistema capitalista y patriarcal va a caer por sí mismo. No se puede eludir la necesidad de desarrollar la lucha de clases, no se puede eludir la necesidad de dotarnos de una estrategia política para articular la lucha contra la explotación y contra todas las opresiones. Es hora, como decía antes, de tomar partido, de comprometernos, de organizarnos y de tomar en cuenta que cuando las mujeres dan un paso adelante, cuando los sectores inmigrantes, cuando el pueblo negro da un paso adelante como está haciendo ahora en Estados Unidos, cuando confluyen con las jóvenes precarias, con las mujeres, con la juventud, con la clase trabajadora de conjunto, eso está anunciando algo nuevo y algo que está cambiando de forma profunda. Por eso vamos. Bueno, espero que esta clase les haya gustado como primera introducción a todos los temas que vamos a abordar en este curso. Les invito a comentarlo, a compartirlo, por favor, entre amigas, conocidas, conocidos. Y nada, nos vemos en las próximas clases y en el foro. No olvidéis de comentar y de participar. Muchas gracias a todas.